lo que aborrece el Señor Jesús. Nos hemos centrado en la cita de Proverbios 6:19. Vamos a leerlo. Si alguna hermana, algún hermano todavía no había escuchado sobre este mensaje, pronto estarán en la web, en la red, las 6, 7 prédicas que se han hecho con base a este mensaje. Así que en el tiempo del Señor estarán esas prédicas acá, para que puedan ustedes, las personas que no hayan escuchado este mensaje completo, lo puedan escuchar, interiorizar y practicar para la vida eterna. Amén. Hoy vamos a leer esa cita que siempre ha estado acompañándonos en este mensaje, ese mensaje que el Señor Jesucristo ha placido regalarnos a nosotros. Proverbios 6, capítulo 6, versículos 16, 19. Dice la escritura de la siguiente manera: 6 cosas aborrece el Señor Jesucristo, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mis hermanas y mis hermanos, hoy el Señor trae para con nosotros el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Les decía a ustedes, y he venido reiteradamente diciéndoles, que este mensaje, toda esta cita bíblica, de hecho todo el capítulo 6 habla de esas cosas que al Señor no le agradan en nosotros, y que como no le agradan al Señor Jesús, debemos esmerarnos por modificar esos comportamientos que el Señor aborrece en nosotros. Quiero decir con esto que en reiteradas ocasiones les vengo diciendo que todas estas citas, estas palabras que están escritas acá, todas van unidas. Por ende, todas las citas bíblicas empiezan a girar en círculo alrededor de toda esta palabra que el Señor nos está regalando. Todo este Proverbio 6, 16, 19 está girando en círculo en las mismas citas, porque las mismas palabras se están usando con el mismo significado. Entonces, por eso hoy, en las citas que vamos a utilizar para desarrollar el testigo falso que habla mentira y las citas bíblicas que se van a usar para el que siembra discordia entre los hermanos, vienen siendo casi las mismas de toda la predicación de hace 7 semanas. Entonces, por ende, las palabras en griego y las palabras en hebreo que están en el original vienen siendo el mismo significado para todas. En conclusión, vienen siendo palabras sinónimas. Hoy nos vamos a dar cuenta de eso, sobre todo en esta prédica de hoy. La palabra mentira que aparece aquí está en el hebreo, que está escrito en hebreo kazab, con K, A, Z, A, B larga. Kazab, que significa engañar, burla, burlar, faltar, mentiroso, ojo, ídolo, ya desde un inicio, desde la transliteración, desde el mensaje directo del idioma original, ya me está diciendo que un ídolo es una mentira, porque la palabra en hebreo kazab significa también ídolo, falsedad, no verdad, engañoso. Miren todas las palabras que se utilizan para mentira en el hebreo kazab: engañar, burla, burlar, faltar, mentiroso, ídolo, falsedad, no verdad, engañoso. Y esa misma palabra mentira se encuentra en las escrituras en griego. Esa palabra mentira en griego es pseudos, con P,
S-E-U con tilde, D-O-S, pseudos. O pseudos. Nosotros decimos pseudos en nuestro idioma, pero es pseudos, ¿cierto? A veces por eso dice pseudo apóstoles, pseudo pastores, pseudo, o sea que son falsos, son mentirosos. Entonces la palabra en griego pseudos significa falsedad, mentiroso, intentar engañar mediante falsedad. Eso es un pseudos. También está la palabra que vamos a utilizar en este mensaje, la palabra discordia, está en el hebreo con la palabra medan, M-E-D-A-N, que significa rencilla, rencilloso, contienda, pleito, pelea. Entonces, cuando usted va, por ejemplo, a buscar también la palabra rencilla, que aparece en varias citas que vamos a usar y que el Señor trae para con nosotros hoy, esa palabra rencilla también viene del hebreo medan. Es el mismo hebreo para esta palabra. Lo mismo contienda, viene de medan. O sea que son palabras sinónimas. ¿Sí? Se escriben igual hasta y su significado es el mismo. Entonces les decía a ustedes que todas estas palabras son sinónimas, ¿sí? Se escriben diferente, pero tienen el mismo significado, ¿cierto? Entonces, les decía que esa palabra discordia en hebreo, la palabra viene del original, la palabra es medan, rencilla, rencilloso, contienda, pleito, pelea, y entonces esa palabra contienda y rencilla también tienen el mismo griego, medan. Entonces, una rencilla, para que vayamos entendiendo, en nuestro español, es un resentimiento o es un rencor entre dos personas que suelen manifestarse en discusiones, riñas, y muchas veces en actos de venganza, a veces muchas veces con actos de violencia. Eso es una rencilla, es un resentimiento, un rencor entre esas dos personas, y entonces empieza a manifestarse ya después esa rencilla o ese resentimiento o ese rencor con el pasar del tiempo. Cada vez se va haciendo más carga porque nosotros no ponemos todas estas cargas en el Señor Jesucristo. La escritura en Primera de Juan 1:6 dice, entonces hoy vamos a hablar sobre el que siembra discordia entre hermanos. Ya sencillamente eso va unido con el testigo falso que habla mentira, porque una persona cuando ya está hablando mentira está sembrando discordia entre los hermanos. Cuando una persona viene a hablar mentira, a hablar falsedades, está ya, por ende, sembrando discordia entre los hermanos. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, si decimos que somos seguidores del Señor Jesús y seguimos andando en todas estas situaciones que el Señor Jesús nos acaba de mencionar, todo eso que abomina el Señor Jesús, seguimos con los ojos altivos, con nuestra lengua mentirosa, con nuestras manos derramadoras de sangre inocente, nuestro corazón todo momento maquinando pensamientos inicuos, siendo testigo falso para hablar mentiras y por ende sembrar discordia entre la congregación, entre los hermanos, aún entre nuestra propia familia, entre mi trabajo, en mi grupo, en el barrio donde me encuentre. Dice
el Señor Jesús en la Escritura que si decimos que tenemos comunión con Él, pues nosotros no deberíamos andar en todo eso. No deberíamos estar en ninguna de esas categorías. Y si hay alguna hermana que verdaderamente no está en todo esto, como un hermano, es como dice el Señor Jesucristo, venda todo y siga al Señor Jesús. Proverbios 8:13 dice que el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor Jesús, aborrezco. Todo esto que estamos hablando, que del testigo falso que habla mentira y que está sembrando discordia entre los hermanos, el Señor dice que tiene una boca perversa, que está en el mal camino, que es soberbia o soberbio y que es arrogante. Y el Señor dice, yo aborrezco a una persona así, porque no tiene temor del Señor, porque el verdadero temor a nuestro Señor Jesucristo es aborrecer todo eso que el Señor aborrece. Entonces es ahí donde el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es cuando nosotros empezamos a adquirir sabiduría temiéndole al Señor. Y ese principio del temor de la sabiduría, uno de los inicios grandes es aborrecer el mal, para tener eso muy en cuenta. Entonces, con esas citas vamos hablando un poco sobre la discordia. La discordia. Hablamos que la misma palabra lo dice, ¿cierto? Estar en desacuerdo, estar generando contiendas, o sea, discordia, fomentando pleitos entre la gente, fomentando peleas entre la gente, porque a veces nosotros no controlamos nuestra lengua, no controlamos nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestros dichos, y eso nos pasa muy a menudo, y es una lucha que yo creo que tenemos todos. Yo digo, yo lo tengo yo a veces nos toca hacer ese ejercicio de callar, de no hablar más de lo que no debemos hablar. La misma escritura me enseña a mí que las muchas palabras viene el pecado. Entonces cuando yo empiezo a hablar mucho, y de ahí se suelta una palabra que va a herir a una persona, porque otra persona la va a tomar como que no es, y está esa persona rencillosa o esa persona que le encanta a estar en esos conflictos y armar discordias, van a tomar esas palabras que tú dices y van a empezar a enredarte y a meterte en problemas a ti. Entonces es mejor cuando hables del Señor Jesús. Hablemos, dijo el otro, hablemos siempre del Señor Jesús. Y es lo que a veces nosotros tratamos cuando nos reunimos así, congregación, los hermanos, alguna reunión, vamos a algún mall, es tratar, hasta el mismo Señor a veces nos lleva a hablar solo de Él. Y cuando empezamos a hablar cosas fuera de Él, empezamos a meternos en cosas que no nos edifican. Entonces, tengamos en cuenta que la discordia es una oposición de voluntades, dice el diccionario. Busqué en el diccionario, dice que la discordia es la oposición de voluntades, diversidad y contrariedad de opiniones. Entonces podemos decir que es la típica persona que está en contra de los que están en contra y está en contra de los que están a favor. ¿Sí me hice entender? Está en contra de los que están en contra y está en contra de los que están a favor. Esa es una persona que forma una discordia. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa persona es la que va a sembrar esa rencilla, es la que va a formar esa pelea, es la que va a formar ese problema entre los hermanos, entre los amigos, entre la familia, entre el trabajo, entre la congregación, etcétera. Y sabe que lo más tenaz que a veces lo hace de una forma, esas personas lo hacen de una forma muy sutil, lo hacen de una forma, no lo hacen en forma abierta ni directa, siempre lo hacen
debajo. Son de las personas que a veces en el común nosotros decimos, tira la pedrada y esconde la mano. Lo hacen de esa manera. Entonces, son las personas que visitan o se acercan a una persona y empieza a preguntar sutilmente qué piensa sobre aquello, qué piensa sobre aquella, qué piensa sobre aquel, y una vez sondeado el terreno, empezamos a criticar sobre las decisiones que se tomaron o sobre las cosas que se han hecho o no se han hecho, y empezamos a influenciar, o esas personas empiezan a influenciar a otros al grado de hacerlos cambiar de opinión, de concepto que tenían de otra persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta clase de personas porque las hay en todas partes. Y Casa de Oración Torrefuerte no es la excepción de que esas personas estén en medio de nosotros. Esas personas tenemos que tener mucho cuidado porque nos van a llevar a una sola causa, y es a dividir, es a dividirnos. Así que esa es la séptima cosa que el Señor aborrece, abomina, el que siembra discordia entre hermanos, ¿sí? Es algo muy tremendo, es algo bien fuerte, es que el mismo Señor Jesucristo utilice la palabra aborrecer. El mismo Señor Jesús en su palabra puede escribir eso, porque si Él no soporta eso, si a Él le molesta, si a Él le fastidia eso, eso es aborrecer, eso es abominación. Imagínense lo que es tan grave ese pecado de sembrar discordia. Es un pecado. Y por allá, en Timoteo, sino que no encontré la cita o yo alcancé a leer de una cantidad de cosas que él menciona, en la escritura menciona sobre el adulterio, sobre la fornicación, sobre la mentira, y habla de los que fomentan peleas, de los que generan rencillas, no heredarán el reino de los cielos. Todo eso que está en los que generan discordia, no heredarán el reino de los cielos. No van a heredar el reino de los cielos. En Proverbios 6, 12, 14 dice, la escritura, Proverbios 6, 12, 14 dice, el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordia. Mire que ya aquí el Señor nos hace un dibujo del comportamiento de esas personas que podemos estar tomándolo como ayuda para nosotros ir mirando ciertos comportamientos de ciertas personas que nos rodean. Dice el Señor que es un hombre malo, que es un hombre depravado, que anda en perversidad de boca. Entonces, la misma escritura nos ha enseñado en este tiempo que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, y entonces esa persona depravada, mala, que anda en perversidad de boca, pues ¿qué va a salir de su boca? Perversidad, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Dice el Señor que hay perversidad en su corazón, que anda pensando el mal en todo tiempo. Esa persona siembra discordia. Entonces, si hemos visto personas así, con esas características que el Señor Jesús nos dibuja aquí, que hayamos observado que tienen esas características, son depravados, o sea que son corruptos en sus costumbres. Supuestamente, nada de lo que hacen y dicen es para hacer el bien. Siempre están como guiñando el ojo, pues a unas personas les dicen una cosa y a otras le dicen otras mentiras. Dice la escritura que habla con los mismos pies, siempre están zapateando o con tics nerviosos, siempre están pensando en cómo hacer para dividir un grupo familiar o para dividir a la congregación. En el trabajo, les vengo diciendo a ustedes,
porque no le gusta, como que les incomoda ver a las personas unidas. Va muy relacionada con la envidia y para esto usa un arma muy mortal y es sembrar discordia. Dice la escritura que el Señor aborrece y abomina a esa persona y lo hace con mucho agrado, pues como es cobarde no saca la cara, sino que lo hace a espaldas de las personas. ¿Qué dice la escritura para que nosotros podamos evitar ser como ellos, como ellas? Tito 3:1-2 dice la escritura: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes. Miren esta cita como a dónde vamos. Y las autoridades siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno y no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Esa versión es más amplia de la que acabo de leer. ¿Quién me puede leer Tito 3:1-2? Dice la palabra del Señor: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Gloria al Señor Jesús. Esta versión que tengo también me da una amplitud. Dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno y no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Cuando a veces, mire que aquí una palabra muy importante, muy importante. No hablar mal de nadie. Si nosotros nos propusiéramos esa tarea de hacerlo y entre nosotros mismos, sin temor, si este servidor, les autorizo a cada uno de ustedes que me están escuchando, si de la boca de este servidor escucha que yo estoy hablando mal de una persona, por favor, corríjanme, díganme, mi hermano Luis Eduardo, predicador Luis Eduardo, mire, no hable mal de este hermano, de esta hermana. Empecemos a corregirnos unos con otros. Es muy importante, la palabra dice, no hablar mal de nadie, sino buscar la paz. Yo pienso que siempre se ha repetido y seguiremos repitiendo porque a nosotros nos tienen que repetir y repetir porque el mismo Señor nos escribió en la Escritura y se lo repetirá y se lo repetirá y se lo repetirá porque nosotros somos muy olvidadizos. Y más cuando traemos vicios, porque adquirimos vicios de la gente, de la calle, de todas partes y tenemos que salir de todas esas malas costumbres que tenemos. Entonces, es muy importante que nos rodeemos entre todos para que si tengo que decir algo a algún hermano, yo vaya y se lo diga directamente a él, o él venga y me lo diga a mí. Esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera. No hay otra. Como dice la escritura, porque la mejor manera está en las escrituras. Ve y tú a tu hermano. Entonces se evita uno. La mejor respuesta es cuando ustedes vean que este predicador está diciendo algo de una hermana o un hermano, díganle, predicador Luis Eduardo, venga, haga lo que dice la escritura, vaya, dígale a su hermano eso. Así yo me ponga bravo con usted, no le dé temor poner que yo me ponga bravo, pues que ahora no me vuelve a hablar a mí. Es preferible que usted piense, pero a que se quede callado o callada y no le diga a la persona que tiene que ayudarle a crecer, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, si usted queda callado, está participando de esa mala obra de este servidor. Entonces, desde ya
viene una parte muy importante donde la escritura me enseña cómo evitar estar generando discordia, y esa que estamos hablando viene de la mano con ser obediente y sumiso. ¿Qué cosa más difícil nos es ser obedientes y sumisos? Sobre todo nuestras mujeres. Nuestras mujeres y las mujeres en general les cuesta mucho ser obedientes y sumisas, pero muchísimo. Y ahí es donde viene la discordia, porque también viene discordia en el hogar, porque no hay sujeción, porque no somos sumisos, porque yo no soy sumiso al gobierno, porque yo no soy sumiso a mi jefe, porque quiero hacer mi voluntad, llegar a la hora que se me da la gana, porque quiero dormir más, porque etcétera, porque pienso que es que están siendo injustos, porque es que yo trabajo mucho, en fin, empezamos a poner cosas y empezamos a fomentar discordia por la falta de sujeción y por falta de ser obedientes. Siempre va a haber discordia cuando un hijo no obedece al papá, cuando una hija o un hijo no hace caso a papá en los horarios, no hace caso en lo que papá o la mamá le dice. ¿Qué pasa? Va a haber discordia, va a haber pelea, va a haber rencillas, porque es falta de obediencia y falta de sumisión. Es tan sencillo como eso. La escritura nos enseña muchas cosas, ¿sí? Aquel que cumple con lo que se le manda, a aquellos que cumplimos con lo que se nos manda, debemos reconocer autoridad, debemos, ya sea en el hogar, en el trabajo, en el gobierno, en todas partes donde caminemos, debemos nosotros reconocer autoridad. Cuando yo reconozco autoridad, ¿cuál es la autoridad en mi casa, en mi matrimonio, etcétera? La discordia desaparece. Automáticamente una discordia desaparece. No van a haber peleas, no van a haber rencillas en un hogar cuando yo reconozco autoridad. Ojo, también hay que ver si la autoridad no estás ejerciendo esa autoridad con responsabilidad, con amor, con ejemplo, con una cantidad de cosas. Y obviamente, si no está de la mano del Señor Jesús y no va en las Escrituras, esa autoridad es nula. No va a haber como una obediencia nadie se va a sujetar a una persona que está siendo déspota, que está haciendo mal uso de su autoridad. Entonces, todo es buscar esa balanza, pero esencialmente es reconocer autoridad, reconocer quién es el que manda en la casa, ¿cierto? Es reconocer autoridad, tan sencillo como eso. En vez de estarnos sembrando discordia, escuchemos, obedezcamos, porque cuando no escucho, no hago caso, murmuro. Es donde viene la murmuración. La murmuración se frena automáticamente cuando yo soy obediente y cuando soy sumiso ante lo que el Señor me está mandando a hacer. Siempre dice la Escritura que para evitar ser una persona que genera discordia, debemos estar siempre dispuestos a hacer lo bueno, hacer lo bueno. Siempre tiene que tener esa disposición en su mente y no hablar mal de nadie. Eso dice la Escritura. Todos sabemos qué es lo bueno. Todos sabemos qué es lo bueno. La Escritura misma me enseña que si yo ya sé qué es lo bueno, que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. La Escritura es clarita con eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Hay ocasiones que se nos parece que las decisiones que se tomaron atentan contra el carácter de la santidad de Dios que nos ha mandado, así que no podemos discutirlo abiertamente frente a frente con personas. A ver, me explico un poquito mejor. A veces, porque ya vamos para allá, vamos a mirar que la misma Escritura me dice que yo no tengo que ponerme a discutir con personas de cuestiones de
genealogías y cosas necias que me llevan a sembrar discordia. Yo lo que debo es apartarme de esas personas. Ojo, apartarme de esas personas no es rechazar a una persona. Apartarme de esa situación para no entrar en una disensión, en una división. Entonces, ya vamos para allá. Buenos días, pastor. Mi hermano Willington. Muy bueno, la palabra. Sí, ¿Cómo dices? La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, 4:17 de Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Entonces, la escritura me está enseñando que para evitar ser una persona que siembra discordia, yo tengo que estar haciendo lo bueno. Más, les leí desde un comienzo, leímos las escrituras de un comienzo que dice en 1 Juan 1:6, que si decimos que tenemos comunión con el Señor Jesucristo y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. No puede ser que una persona que dice que tiene comunión con el Señor Jesús haga el mal. Cuando la escritura me dice que yo ya sé hacer lo bueno, es porque el solo hecho de seguir a mi Señor Jesucristo estoy ya haciendo lo bueno. Y si no practico eso, estoy pecando. Porque el Señor ya sabe, ya me está diciendo que si yo estoy en comunión con Él, yo ya no debo estar en tinieblas. Y si estoy en comunión, la escritura dice que nuestro Señor Jesucristo es bueno, siempre es bueno. Entonces, si yo lo sigo a Él, por ende, yo tengo que hacer cosas buenas. Dice la escritura en Santiago 4:17. Si tú sabes hacer lo bueno, y me está escuchando, hermana y hermano, y no lo está haciendo, es pecado. Y cuando tú no haces lo bueno, empiezas a generar discordia alrededor tuyo. Y la escritura me dice en Proverbios 6:16-19, que el que siembra discordia entre los hermanos, el Señor Jesucristo lo aborrece. Y yo creo que usted ni yo no queremos que nuestro Señor Jesús nos aborrezca. Entonces, hagamos lo bueno, no hablemos mal de nadie. Salmo 34:13, Salmos 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios, y vuelve el Señor y nos lleva a la lengua mentirosa, a los ojos altivos, a las manos derramadoras de sangre inocente, a los pies que están presurosos para el pecado, al corazón que maquina pensamientos inicuos. Todo eso va ligado, todo va unido de esas cosas que el Señor aborrece y abomina, que muchas veces nosotros estamos haciendo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Siempre un chisme, usted sabe, es que son palabras muy unidas, la murmuración, el chisme, son como primos hermanos, como que tienen la misma sangre. Entonces, dice que por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. La escritura me está enseñando que ustedes han estado en alguna fogata, ¿sí? Usted a veces no ha dicho que eso crece, esa fogata, y entre más palos le metan, más papeles, más cosas que haga combustión, eso se prende. Pero cuando usted ya dice, bueno, ya nos vamos del paseo, vamos a recoger, ¿qué empezamos a hacer? A no meterle más leña a ese fuego, porque nos queremos ir, tenemos que apagar ese fuego, entonces le echamos agua, arena, lo que sea, y lo apagamos. Pero si le metemos más leña va a encender. Así sucede cuando usted ve que hay un problema. Cuando usted ve que hay un problema, quédese callada, quédese callado, no opine. No opine, porque esa opinión suya va a ser como ese pedazo de leña que va a encender ese fuego.
Hay veces que usted quiere mostrar su bondad, su corazón y dice algo que está ayudando a un hermano y la otra hermana llegó y le metió otra cosa que no es. Y usted por querer hacer algo bueno, se metió en problemas. Entonces dice la escritura que donde no hay chismoso, pues se calma la contienda, se baja el fuego, no hay más problema. Evitemos ser nosotros, a veces por ignorancia y a veces con conciencia, meter la lengua donde no debemos y armar más chisme, porque eso va a generar más problemas. Y a veces nosotros, con solo hacer, en una situación que vemos que hay problema, con solo hacer, ya ahí, ya metió leña. Aún con nuestra misma cara, con nuestros mismos ojos, con nuestras mismas facciones, estamos generando chisme, porque estamos aprobando con nuestras actitudes cosas que un chismoso está haciendo. Y le metemos leña a ese fuego, peor. Tenemos que empezar a adquirir más sabiduría, siempre dispuesto a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, a ser obediente, a ser sumiso, para evitar que haya discordia entre nosotros. ¿Quién me puede hacer favor y me lee Levítico 19:16? Amén, pastor. Negra, por favor, y es tan amable, me puede leer esa cita. 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor Jesús. Gracias, suegra mía. No atentarás. Oiga, usted sabe que la ley castiga cuando usted atenta contra una persona, ¿cierto? Cuando usted atenta contra la vida de una persona, puede ir preso porque intentó robarlo, intentó difamarlo, mintió sobre esa persona. Eso es atentar contra la vida de una persona. Y eso es castigo en la ley de los hombres, es castigo en la ley de Dios. Porque cuando tú chismeas delante, ¿sí? Calumnia, chismeas entre tu pueblo, estás en contra de la vida de tu hermano, como dice la escritura. Salmos 141:3. Señor, pon guarda en mi boca, a mi boca, pon guarda, como si pudiera un candado, como me la cerrara. Vigila la puerta de mis labios. No podemos poner en mejores manos nuestra boca, nuestros labios que en la del Señor Jesús. La escritura me está enseñando cómo evitar ser una persona que está generando discordia. Señor, guarda mi boca, debe ser una parte de nuestra oración diaria, matutina. Vigila la puerta de mis labios, Señor, en este día que va a empezar, Señor, que mis labios se muevan, mi boca se muevan en salmos, en alabanza, en cantos de alegría para ti, Señor, para mis hermanos, que mi boca sea un bálsamo para los demás, porque todos los días nos levantamos apesumbrados, con problemas, nos levantamos con luchas, porque a veces nuestra fe flaquea. Entonces debemos de pedirle al Señor en nuestra oración todas las mañanas: Señor, pon guarda en mi boca, vigila mi puerta, mis labios, para que yo pueda ir ante esa persona, en vez de generar discordia, genere armonía, paz, gozo para esa persona. La escritura me dice que para evitar ser una persona que siembra discordia, debo ser respetuoso, mostrar humildad y buscar la paz. Debemos ser respetuosos. Yo a veces, en mi forma, yo, Luis Eduardo Tafur, Rosso Barón Fandiño Reyes Cruz de Alvarado, Tolima,
a veces por mi forma de ser que dicharachero, jacarandoso, guapachoso, así todo cansón, a veces me paso y soy irrespetuoso, porque no todas las personas van a recibir con alegría mi forma de ser. Hay personas que son más calmadas, hay personas, y hay que respetar cada persona. Entonces tenemos que ser más respetuosos, mostrando humildad. Entre más humildad, nosotros entre más humildes seamos, les garantizo que no vamos a generar discordia. Debemos siempre ser respetuosos con, vuelvo y le digo, el Señor nos está llamando a eso, con las autoridades, con lo que mandan las leyes acá. A veces nosotros nos pasamos por encima de las normas de esta ciudad, por ejemplo en Dubái, yo hablo de Dubái, allá ustedes en Bogotá, en la ciudad donde se encuentra. A veces, como no me están viendo, ¿sí? Porque para que yo sea respetuoso de las normas, yo tengo que ver un policía y ahí sí me pongo el cinturón, ahí sí guardo el celular no existe en mi vida cuando veo un policía. Pero no, mire, yo por no ser respetuoso de las cosas de la ley, le clavé por detrás mi carro a un taxi y duró 2 meses. 2 meses mi carro en el taller y lo que estuve pasando, que presté un carro allí, que renté aquí, y que me prestaron un carro y por acá, y todo por no ser respetuoso, de las normas. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con la discordia? Claro, generé una discordia porque el taxista que iba adelante estaba trabajando, tenía que traer su carro. Uno no piensa en eso y se baja el taxista y conmigo, pero señor, y le acabé el carro por detrás. ¿Y qué pasó? Pues el señor me llamaba y ahora yo qué hago porque yo tengo que trabajar y el carro va a durar parado. Si imagínense si mi carro duró parado 2 meses, yo no sé cuánto duraría el del taxi. De pronto más rápido fue la empresa de él, pero igual duró para 2 o 3 días. Eso es generar discordia porque no respeté. Porque la ley dice no use el celular en el carro y yo lo usé. Debemos ser respetuosos con la autoridad y mostrar humildad. Hermano, esto no denigra a nadie. Ser humilde no tiene por qué denigrar a nadie. Muchos se da por causa del orgullo. A veces el orgullo no me permite a mí que haya paz, que haya armonía, porque el orgullo causa discordia. El orgullo causa discordia. Pues creemos que podemos hacerlo mejor que los demás. Y por último, en las Escrituras nos dice claramente en Romanos 12:18, aquí, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible, nosotros debemos hacer hasta lo imposible por vivir en paz con todo. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, o sea, de nosotros, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos, con todos, con todos. Con el que me cae bien, con el que me cae mal, con el que huele feo, con el que huele rico, dice con todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, dice la Escritura en Romanos 12:18. Ser una persona que siembra discordia es una persona que causa división. ¿Qué es que yo vengo a hacer esto? ¿Qué es que lo otro? Es que tengo que hacer esto así porque es que esto es así, eso usted no lo hace así. Empezamos a generar división cuando yo dejo a un lado la humildad, cuando a veces tampoco delego, cuando a veces me paro en la cabeza porque se tiene que hacer lo que yo diga y así no es. Primera de Corintios 3:3. Mire lo que me dice la Escritura. Nosotros
nosotros debemos esmerarnos por ser espirituales. Yo creo que esa es la tarea número uno de todo aquel que sigue al Señor Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo es espíritu. Y siempre la Escritura me está diciendo que la carne no va a trascender para nada, que lo que va a durar para siempre es lo espiritual. Entonces, la Escritura me dice que todavía somos carnales cuando lo pasamos con celos, contiendas. Esa palabra contienda es la misma palabra medán en el hebreo para discordia. O sea que literalmente podemos decir en 1 Corintios 3:3, porque todavía sois carnales, dice la Escritura, pues habiendo celos y discordia, ahí dice contiendas, pero es la misma palabra en hebreo, medán, que significa discordia y contienda. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas, discordia entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El Señor me dice a mí, me está centrando y me está diciendo que en la medida que yo ande en esas contiendas y en esa discordia entre ustedes, entre nosotros mismos andemos en eso, nos están diciendo que nosotros todavía seguimos en la carne, que no hemos avanzado ni un centímetro. No hemos avanzado ni un centímetro cuando empezamos a estar en contiendas. ¿Cierto? Mire que la Escritura me enseña que a quién podemos engañar. Siempre debemos recordar que si podemos engañar al Señor Jesús. Puedo engañar al que sea, pero no debo. Pero podemos engañar al Señor cuando Él ve que en nuestros corazones hay murmuración. Él ve cuando estamos murmurando, cuando estamos siendo personas que generan discordia, que estamos generando contiendas por no andar en paz. Juan 6:41-43. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Mire la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. El Señor ya sabía que estaban murmurando entre ellos. ¿Será que solamente de los judíos que estaban murmurando de él los estaba escuchando esas murmuraciones? Nuestro Señor Jesús, la Escritura me está diciendo aquí, que escucha tus murmuraciones y las mías. Esas murmuraciones que generan contiendas, discordia entre los hermanos. Y el Señor abomina y aborrece eso. Romanos 16:17 dice la Escritura, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Este es otro punto clave entre lo que es la discordia y la contienda entre hermanos. Cada rato lo vivimos. Cada rato lo vivimos, sobre todo cuando la Escritura, el Señor Jesucristo le place y nos revela a nosotros su palabra, porque venimos con malas doctrinas, venimos con malas enseñanzas, ¿cierto? Y cuando la Escritura viene y me enseña a mí, entonces me muestra la Escritura que estaba equivocado. Pero hay hermanos que nos rodean que no aceptan que están equivocados, porque creen más en lo que dijo por allá los tales famosos papas, o fulanito, o el pastor que le cae muy bien, y la Escritura le está mostrando y le está enseñando que así no es, pero yo quiero seguir a los hombres y no seguir al Señor, y empiezan las divisiones, empiezan las disensiones entre los hermanos. Entonces viene la discordia, la contienda, y el Señor dice que vigilemos
a los que causan esas divisiones y tropiezos contra la enseñanza que nosotros hemos aprendido. Porque muchas veces le decía a esas personas que vienen a nuestras vidas, a veces a nuestras congregaciones, vienen a una tarea específica y es a dividir, armar disensión, armar contiendas y armar discordia entre los hermanos. La escritura por allá en una enseñanza le llaman a esas personas cizañas, cizañeros, la cizaña, ¿cierto? Entonces, el Señor dice que nos ruega, hermanos, la escritura, que vigilemos a los que causan esas divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que hemos aprendido y que nos apartemos de ellos, que nos hagamos como un ladito de ellos, que los rechacemos, no dice la escritura. Cuidado, a veces es que hay una línea muy delgada, porque el Señor nos manda a nosotros amar a todos, aún a nuestros enemigos. Aquí no está diciendo ódielos, ¿sí? No les hables, no les dé agua, no les dé ni el saludo. No, tratemos de pedirle al Señor discernimiento en estas cosas que el Señor nos habla. Dice que nos apartemos, apartarnos. ¿Sí me entienden? Entonces, vamos al libro de Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Entonces, por eso les decía a mis hermanos, es no dejar de ser ni hacer lo bueno con esas personas. No hay que dejar de hacer lo bueno, porque si yo sé hacer lo bueno, me es pecado, pero la escritura me dice que me aparte. Me aparte para que no haya disensión, no haya contienda ni discordia, porque eso nada edifica. Y la discordia normalmente viene, y la contienda viene con mordisco, patada, puño, puñalada. Generalmente es evitar todas esas cosas, porque a estas personas que generan discordia, una de las características es que no tienen dominio propio. Y el cristiano tiene que empezar, no el cristiano, al que sigue al Señor Jesús, al creador del universo, debemos esmerarnos porque cada día podamos tener más dominio propio y no dejarnos llevar de estas personas que están generando estas divisiones, porque nos quieren sacar de la doctrina que el Señor mismísimo Jesús nos ha inspirado y nos ha mostrado. Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor Jesús a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a nuestro Señor Jesús aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, bueno, ya ahí nos mencionan a dos personas, a Himeneo y Fileto, que estaban en esas contiendas, hablando mal de lo que no deberían hablar. Tito 3:9 me dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que de tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Nosotros no podemos hacerle juicio a nadie. Esas mismas personas se condenan ante el Señor, porque el Señor es el que aborrece a esas personas que generan contiendas y hacen discordia
entre los hermanos. Proverbios 23 dice la escritura, es honra para el hombre eludir las contiendas, o sea, la discordia, es la misma palabra. Pero cualquier necio se enredará en ellas. Cualquier necio. A nosotros debe ser una honra sentirnos orgullosos de poder eludir, evitar esas contiendas y esa discordia. Proverbios 3:30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. ¿Sí? No contiendas, no contiendas, no tengas discordia con ninguno sin motivo. Sí, más aún si no te han hecho daño. O sea que no tenemos razón para ponernos a discutir con alguien o generar divisiones cuando alguien no nos ha hecho daño. Hagamos el bien todo momento y verá que no nos vamos a meter en estos problemas. Proverbios 20:19 dice la escritura, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Mi hermana, si usted ve, mi hermano, si usted ve que en la congregación de un hermano que habla aquí y habla allá, evite abrir su boquita delante de esa persona. Dice la escritura, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con él. Proverbios 16:28. Mire lo que me dice la escritura. El hombre perverso provoca contienda, o sea, discordia, y el chismoso separa a los mejores amigos. Eso se ha visto mucho, yo lo he visto en esta congregación desde el 3 de octubre de 2008, cuando por primera vez el Señor Jesús puso en el corazón abrir esta congregación. Desde ese instante se ve muchísimo eso, es algo que va en nosotros y tenemos que cambiarlo y el Señor ya nos dijo, que nos mencionó varias maneras de cómo hacerlo y una manera de siempre mantener primero la boca callada, solamente abrirla para bendecir a otros, estar en paz con todo el mundo, todas esas cosas que el Señor nos mencionó, porque eso se ha visto siempre, esos hombres perversos que provocan discordia y chismes para separar a los hermanos. He visto muchas personas es más, muchas personas se han ido de la congregación por los chismes y por las contiendas, las discordias. Tito 3:2. No, desde el 13 el Señor ha colocado hoy sobre sujetarnos a las autoridades y a los gobernantes. Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bueno, mansedumbre para con todos los hombres. El más manso sea usted, solo vimos por allá. ¿Se acuerda en Macarios? Bienaventurados los mansos, porque ellos será el reino de los cielos. Y aparece otra vez la escritura para decirnos a nosotros que en la medida que seamos mansos, mansedumbre ante todos los hombres, no vamos a generar discordias ni vamos a generar contiendas con nadie. Éxodo 23:1, allá en la ley el Señor nos dice que no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. El Señor abomina eso, el Señor aborrece a todas esas cosas. Dice la escritura así, mi hermano, para ya despedirnos. La escritura dice así. Salmos 15:1-5. Señor Jesucristo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor Jesús, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga